En un pequeño y apacible pueblo rodeado de montañas, vivía un burro llamado Benito. Era un burro de pelaje grisáceo, ojos grandes y expresivos, y un andar lento pero decidido. Benito era conocido por su naturaleza bondadosa y su lealtad inquebrantable hacia su dueño, don Lorenzo, un hombre de manos ásperas y mirada suave que siempre trataba a Benito con afecto y respeto. Para don Lorenzo, Benito no era solo un animal de trabajo, sino un amigo y compañero. Cada mañana, Benito y don Lorenzo recorrían los senderos montañosos para llevar frutas, hortalizas y leña al mercado del pueblo. Benito, con su paso paciente y fuerte, cargaba las cestas de productos sin queja alguna, acostumbrado a la rutina y a la satisfacción de ver a su dueño feliz. Con cada paso, Benito demostraba su nobleza, no se apresuraba, no se quejaba. Su corazón rebosaba de paz y lealtad hacia aquel hombre que lo había cuidado desde pequeño. Era un burro que, en su simplicidad, era digno de admiración por cualquiera que lo conociera. A Benito le gustaba detenerse en ciertos puntos del camino para observar los paisajes que rodeaban el pueblo. Se sentía en casa entre las colinas, los árboles frondosos y el sonido de las aves que lo acompañaban en su viaje. Para él, cada jornada era una oportunidad de vivir la tranquilidad de su entorno, de respirar el aire fresco de las montañas y de compartir la bondad y el cuidado de su dueño. En las noches, don Lorenzo preparaba un lugar cómodo para Benito, una especie de pequeño refugio donde el burro descansaba bajo las estrellas. A menudo, don Lorenzo se sentaba junto a él, acariciando su pelaje y hablándole en voz baja. Benito escuchaba, entendiendo la bondad en el tono de su dueño aunque no comprendiera cada palabra. Para él, aquellos momentos eran especiales. No solo era un animal de carga, era un compañero querido y cuidado, y su leal corazón le hacía disfrutar de esa vida sencilla y pacífica. Sin embargo, la vida no siempre sigue el curso que uno espera. Benito estaba destinado a enfrentar pruebas que nunca habría imaginado, pruebas que pondrían a prueba su nobleza y su fuerza interior. Sin saberlo, el burro noble y leal estaba a punto de enfrentarse a una dura realidad que transformaría su vida para siempre. Una noche oscura y silenciosa, mientras don Lorenzo dormía plácidamente, alguien se acercó al pequeño refugio donde Benito descansaba. El hombre que apareció en la penumbra era conocido por su mal carácter y codicia, siempre buscaba maneras de ganar dinero rápido y fácil, sin importar el costo para los demás. Este hombre, llamado Remigio, había oído hablar de Benito y de su resistencia. Sabía que un burro fuerte y bien cuidado como él podría venderse o usarse en labores pesadas en un lugar lejano, donde nadie conociera su origen. Sin hacer ruido, Remigio se acercó a Benito y, aprovechando la confianza y docilidad del burro, lo ató con una cuerda gruesa antes de que pudiera reaccionar. Benito sintió el tirón en su cuello y se asustó, pero Remigio lo sujetó con firmeza, impidiéndole soltarse. Sin darle tiempo a comprender lo que estaba ocurriendo, el hombre comenzó a tirar de la cuerda, llevándoselo lejos de su hogar y del hombre que tanto lo quería. La caminata fue larga y dolorosa para Benito, quien trataba de resistirse, sin comprender por qué lo alejaban de su hogar. El suelo era irregular, y la noche fría hacía que sus patas temblaran. Benito intentó mirar a su alrededor, buscando alguna señal que lo guiara de regreso, pero el miedo y la confusión lo invadían. Remigio no mostraba piedad, lo empujaba y lo obligaba a avanzar por terrenos cada vez más difíciles, hasta que finalmente llegaron a un lugar extraño y desolado. El terreno inhóspito donde lo llevó estaba rodeado de montañas secas y áridas, sin rastros de vegetación o agua fresca. Benito sintió un vacío en su corazón al darse cuenta de que estaba solo, alejado de don Lorenzo y de su hogar. La oscuridad de la noche parecía intensificar su miedo y confusión, y no podía entender por qué alguien lo trataría con tanta crueldad. Había sido fiel y leal, y ahora estaba en un lugar desconocido, prisionero de un hombre que solo veía en él un objeto de explotación.
Benito comenzó a darse cuenta de que no podría escapar fácilmente de esta situación. La cuerda que lo ataba al suelo era fuerte y estaba bien amarrada, y el entorno que lo rodeaba era desconocido e intimidante. Su corazón noble y leal empezaba a llenarse de miedo y de una tristeza profunda. La realidad de su situación se hacía cada vez más evidente. La nueva vida de Benito estaba llena de trabajo duro y sufrimiento. Desde el amanecer hasta el anochecer, Remigio y otros hombres crueles lo obligaban a cargar enormes bultos, mucho más pesados de lo que su cuerpo estaba acostumbrado a soportar. Su pelaje comenzó a perder el brillo y su cuerpo, antes fuerte y saludable, ahora se veía cansado y débil. Benito compartía su dolor con otros burros que también sufrían el peso de la explotación. Todos ellos estaban desnutridos, exhaustos, y con miradas vacías que reflejaban el sufrimiento al que eran sometidos día tras día. Los hombres que los obligaban a trabajar no tenían compasión. Cualquier intento de Benito de reducir la carga o tomar un descanso era respondido con gritos y golpes. Cada golpe resonaba en su mente y su cuerpo, dejándole marcas tanto visibles como invisibles. Su espíritu, antes lleno de nobleza y bondad, comenzaba a desgastarse bajo el peso del maltrato y la explotación. Los días se volvían largos, y la noche, que alguna vez había sido un momento de paz, ahora solo traía más cansancio y temor al día siguiente. Benito sentía que sus fuerzas se agotaban. Las pocas horas de descanso que le permitían no eran suficientes para recuperar la energía necesaria para soportar el trabajo que lo esperaba al día siguiente. Recordaba con nostalgia las noches tranquilas bajo las estrellas, al lado de don Lorenzo, y la vida pacífica que había llevado en su hogar. A veces, en medio de su cansancio, cerraba los ojos y trataba de imaginar que aún estaba en ese lugar, sintiendo las manos de don Lorenzo acariciarlo suavemente, pero el dolor de la realidad lo despertaba rápidamente. El corazón de Benito latía con fuerza cada vez que intentaba imaginar una vida diferente a la que llevaba en aquel inhóspito lugar. Aunque su espíritu estaba agotado y su cuerpo, magullado, aún quedaba en él un anhelo inquebrantable de libertad. La vida de Benito en aquella prisión de trabajo forzado era una carga cada día más pesada, sentía que estaba a un paso de la resignación, pero esa pequeña chispa de esperanza se resistía a apagarse. Después de semanas de soportar el peso de las duras labores, Benito empezó a estudiar su entorno en busca de una oportunidad para escapar. Durante las noches, cuando los demás animales dormían y los hombres que los custodiaban parecían bajar la guardia, Benito intentaba encontrar el momento adecuado para liberarse de las cuerdas y cadenas que lo mantenían atado. La primera vez que lo intentó, aprovechó un momento de distracción de sus captores. Con todas sus fuerzas, tiró y empujó la cuerda que lo mantenía sujeto a un poste, moviéndose con sigilo para no alertar a los hombres. El roce de la cuerda le quemaba el cuello, pero Benito no se detenía. Finalmente, cuando logró aflojar el lazo, un sentimiento de triunfo recorrió su cuerpo. Sin embargo, antes de dar el primer paso hacia la libertad, un sonido de pasos rápidos y gritos rompió el silencio. Uno de los hombres lo había descubierto y, sin piedad alguna, se abalanzó sobre él, sujetándolo con fuerza. Benito intentó resistirse, pero fue en vano. El castigo no tardó en llegar. Lo golpearon con palos hasta que sintió su cuerpo entumecido por el dolor. Cada golpe era como una sentencia, una señal de que aquellos hombres no tenían intención de dejarlo escapar. A partir de ese momento, los hombres se volvieron más cuidadosos y crueles con él, reforzando las cadenas y sujetándolo con mayor firmeza. Pero Benito, obstinado y con una determinación nacida de su sufrimiento, no se rindió. Intentó escapar en otras ocasiones, cada vez con más ingenio y cautela. En una ocasión, trató de escapar durante una tormenta, pensando que el ruido de la lluvia y los truenos podrían ocultar sus pasos. Sin embargo,
Fue capturado nuevamente, y esta vez, los hombres lo arrastraron de regreso a su prisión, golpeándolo con mayor brutalidad. Las heridas que quedaron en su cuerpo le recordaban que la libertad tenía un precio alto y que cada intento fallido parecía disminuir sus posibilidades de éxito. Tras cada intento frustrado, Benito sentía como la resignación iba invadiendo su corazón. Los castigos lo habían debilitado tanto que comenzó a preguntarse si alguna vez podría salir de aquel lugar. A veces, cuando estaba solo y las luces se apagaban, miraba al cielo con sus ojos llenos de dolor, preguntándose si alguien, en algún lugar, lo estaría escuchando. La esperanza que alguna vez había llenado su corazón empezaba a desvanecerse. Un día, después de otro intento fallido, Benito permanecía en su lugar, dolorido y desanimado. El cansancio había tomado control de sus fuerzas y el miedo a recibir otro castigo lo atemorizaba. Mientras yacía en el suelo, con la mirada perdida y las orejas caídas, escuchó un sonido suave y misterioso sobre su cabeza. Al levantar la vista, divisó una figura imponente y majestuosa. Era una garza de plumas blancas como la nieve, que lo miraba con una calma inusual y una profunda bondad en sus ojos. La garza, con una voz suave pero firme, se dirigió a Benito. «Pequeño amigo, veo en tus ojos el dolor que has soportado, pero también percibo una chispa de esperanza que aún no se ha apagado. No te resignes, Benito. A veces, en los momentos más oscuros, es cuando aparece la oportunidad de hallar la libertad». Benito miraba a la garza, perplejo y con un atisbo de escepticismo. Había sido traicionado por su propia esperanza tantas veces que ahora temía aferrarse a cualquier promesa. Sin embargo, algo en las palabras de la garza parecía aliviar su corazón, como si su voz llevara consigo un poder sanador que calmaba sus heridas. La garza continuó: «Desde las alturas, puedo ver mucho más allá de lo que tú puedes ver desde aquí abajo. Yo veo el fin de esta tormenta, Benito. Veo un lugar donde podrás descansar y recuperar tu paz. Pero para llegar allí, necesitarás recordar quién eres y de lo que eres capaz. Tu corazón es noble y fuerte, no permitas que el dolor te quite lo que eres». A pesar de su escepticismo, Benito sintió que algo cambiaba dentro de él. Las palabras de la garza resonaron en su mente, despertando una valentía que había estado dormida. Aquella criatura majestuosa no era solo una simple garza, parecía un ser de otro mundo, una mensajera de la esperanza. Y aunque el camino hacia la libertad aún era incierto, Benito sintió que, mientras la garza lo acompañara, no estaría solo. Esa noche, mientras la garza lo observaba desde un árbol cercano, Benito experimentó una calma que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en semanas, pudo cerrar los ojos sin que el miedo o el dolor invadieran sus pensamientos. Y antes de quedarse dormido, se prometió a sí mismo que, cuando llegara la próxima oportunidad, él estaría listo. Días después de la aparición de la garza, una tormenta se desató sobre aquel lugar inhóspito. El viento aullaba y la lluvia caía con fuerza, haciendo que las sogas que lo sujetaban se aflojaran lentamente. Benito miró hacia la garza, que le devolvió una mirada de aliento. En ese instante, comprendió que esa era la oportunidad que tanto había esperado. Con toda la determinación de la que fue capaz, Benito empujó y tiró de las cadenas que lo mantenían sujeto, sintiendo como poco a poco se deslizaban. La lluvia le daba fuerzas, lavando su cuerpo herido y debilitado, mientras sus patas tanteaban el terreno fangoso. La tormenta era su aliada, el ruido de los truenos y el constante caer de la lluvia impedían que los hombres se dieran cuenta de su intento de escape. La garza volaba por encima de él, guiándolo entre los árboles y las sombras. Benito avanzaba con esfuerzo, jadeando y sintiendo como cada músculo de su cuerpo se tensaba en la lucha por la libertad. El miedo lo acechaba a cada paso, pero la presencia de la garza le recordaba las palabras que le había dicho: «Yo veo el fin de esta tormenta». Aquella simple frase lo mantenía en movimiento, paso tras paso,
mientras la tormenta le daba una cobertura perfecta. A lo lejos, uno de los hombres notó su ausencia y lanzó un grito de alerta. Benito escuchó los gritos y el sonido de pasos apresurados tras de él. Su corazón latía con fuerza, pero no miró hacia atrás. Con cada pisada, la tierra mojada se convertía en un obstáculo que lo ralentizaba, pero Benito sabía que no podía detenerse. Correr se había vuelto su única opción, no existía otra posibilidad más que seguir adelante, sin importar lo que encontrara en el camino. La garza, que lo observaba desde las alturas, le gritó: «No te detengas, Benito. Sigue adelante, estás más cerca de lo que crees». Su voz cortaba el ruido de la tormenta como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Benito, agotado y herido, respiraba con dificultad, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Finalmente, después de lo que le parecieron horas de huida, Benito vio una luz a lo lejos. Era una colina que reconoció, un lugar cercano a su hogar y a la paz que alguna vez había conocido. Benito sintió como sus patas, a pesar de estar lastimadas y agotadas, encontraban fuerzas renovadas. Con cada paso, la luz se hacía más cercana y el sonido de sus perseguidores se desvanecía poco a poco. Los hombres, incapaces de seguirlo en medio de la tormenta, abandonaron la persecución. Benito, con el último aliento que le quedaba, alcanzó la cima de la colina y se detuvo un momento, observando a su alrededor. La garza se posó a su lado, mirándolo con orgullo. Ambos permanecieron en silencio, contemplando el camino que había dejado atrás y el comienzo de un nuevo amanecer que se asomaba en el horizonte. Benito sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La garza, con su presencia y palabras, le había enseñado que incluso en los momentos más oscuros, siempre es posible encontrar una luz de esperanza que ilumine el camino. Benito, jadeando y con el cuerpo agotado, sintió una paz y gratitud indescriptibles al contemplar el amanecer. Cada rayo de sol que emergía en el horizonte parecía abrazarlo, reconfortándolo y llenándolo de una energía renovada. Mientras Benito se recuperaba de la huida, la garza, que lo había acompañado y guiado, permanecía a su lado, observándolo con serenidad. Luego de un rato, Benito se atrevió a preguntar: «¿Por qué me ayudaste? ¿Por qué te quedaste conmigo cuando podrías haber volado lejos y dejarme en ese lugar?» La garza, con un tono tranquilo, le respondió: «Todos en este mundo enfrentamos pruebas, Benito. Yo he visto muchas tormentas desde las alturas y también he pasado por mis propias luchas. A veces, basta una pequeña señal de esperanza para que el alma vuelva a encontrar el rumbo. Cuando te vi, supe que tú merecías una segunda oportunidad, que merecías regresar a casa y conocer la libertad». Benito la miró con gratitud, comprendiendo el peso de sus palabras. La garza no solo había sido su guía, sino que le había devuelto el valor y la fe que él creía perdidos para siempre. Ambos se quedaron en silencio unos instantes, observando el horizonte mientras el sol emergía por completo, bañando el paisaje con una luz dorada. Finalmente, Benito comenzó a descender la colina hacia el valle donde sabía que su hogar lo esperaba. A medida que avanzaba, sentía una fortaleza nueva en cada paso, como si el viaje que acababa de vivir le hubiera dado una nueva razón para seguir adelante. La garza se mantuvo en el cielo, observando cada paso de Benito desde la distancia, asegurándose de que no tropezara y de que completara el trayecto hasta su verdadero hogar. Después de días de angustia, de noches inciertas y de un escape que lo había dejado exhausto, Benito sintió que por fin estaba en casa. Al divisar el establo familiar y el pequeño campo donde solía pasar sus días, el cansancio acumulado se desvaneció por un instante. Sus patas, que temblaban del esfuerzo, parecían tomar un nuevo impulso, y su corazón, agitado y emocionado, latía más rápido con cada paso que lo acercaba a su hogar. En la entrada del campo, su dueño,
un hombre bondadoso que siempre había tratado a Benito con amor y cuidado, trabajaba con la cabeza baja, dándole la espalda. Benito lo miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que realmente lo veía ahí, tal como lo recordaba. Avanzó con lentitud, cuidando que sus pasos no hicieran demasiado ruido. Pero, casi como si presintiera su presencia, el dueño levantó la cabeza y, al girarse, lo vio. «Benito», exclamó, con una mezcla de incredulidad y alivio en su voz. Sus ojos, que mostraban el paso de las noches sin dormir y la tristeza por la ausencia de su fiel amigo, ahora brillaban con una alegría genuina. Benito apenas pudo moverse. La emoción lo dejó inmóvil por un instante. El viaje lo había agotado física y emocionalmente, pero el simple hecho de ver el rostro de su dueño lo hacía sentir completo de nuevo. Su dueño corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Benito, al recibir ese abrazo cálido, cerró los ojos y sintió como todo el dolor y el miedo que había experimentado comenzaban a disiparse. Las lágrimas del hombre se mezclaron con el polvo en su pelaje, y Benito emitió un pequeño rebuzno, como si quisiera decirle que él también había deseado regresar más que nada en el mundo. «Pensé que no volvería a verte», susurró el hombre con la voz entrecortada. «Busqué y pregunté en todos lados. Le pedí al cielo que me devolviera a mi buen amigo. Y ahora estás aquí». La garza, que había acompañado a Benito durante su escape, observaba el reencuentro desde una rama cercana. Su mirada era tranquila y su presencia parecía un recordatorio de todo lo que Benito había aprendido en el camino. La garza comprendía que su misión estaba completa, y con un último vistazo a Benito, levantó vuelo en silencio, desapareciendo en el cielo. El dueño acarició a Benito con cariño y lo llevó al establo para que descansara. Le ofreció agua fresca y comida, y con una ternura infinita, limpió sus heridas y el polvo que cubría su pelaje. Ambos se miraron durante largos momentos, reconociendo la conexión especial que siempre los había unido. Para Benito, aquel reencuentro era la prueba de que, a pesar de las adversidades y los miedos, siempre hay un lugar al cual pertenecemos y personas que nos esperan con amor y esperanza. La historia de Benito nos muestra que en la vida todos pasamos por momentos difíciles, donde parece que no hay salida y que la oscuridad nos envuelve. Pero, tal como Benito, también tenemos la capacidad de buscar la luz en medio de la tormenta y de encontrar esperanza en los gestos más simples y bondadosos, como la presencia de la garza. Al igual que Benito, muchas personas enfrentan situaciones de las que creen que no podrán escapar, un trabajo que los desgasta, relaciones que parecen imposibles, enfermedades o pérdidas. La historia nos recuerda que, aunque nos sintamos encadenados, siempre existe la posibilidad de liberarnos si mantenemos viva la esperanza y escuchamos a quienes nos ofrecen apoyo y guía. Otro punto importante de esta historia es la relevancia del autoconocimiento y la resiliencia. Benito aprendió a conocer su verdadera fortaleza y a confiar en sí mismo, incluso cuando el miedo y el dolor parecían vencerlo. Todos tenemos esa fortaleza interior, pero a veces olvidamos que existe, sobre todo en los momentos difíciles. El autoconocimiento nos ayuda a encontrar esa fuerza, a reconocer que merecemos algo mejor y a luchar por un destino diferente. Por último, la historia de Benito nos habla sobre el valor de las segundas oportunidades. La garza simboliza ese momento en que la vida nos da una oportunidad de escapar de aquello que nos aprisiona, de buscar el camino de regreso a un lugar donde podamos ser nosotros mismos. A veces, la vida nos pone a prueba, y nos da la oportunidad de escapar de aquello que nos duele y buscar la paz. El viaje de Benito, aunque doloroso y lleno de sacrificios, lo transformó para siempre. Él regresó a su hogar no solo como un burro, sino como alguien que había aprendido lo que significaba luchar por su libertad y ser fiel a sí mismo. Su historia nos enseña que, aunque el camino sea difícil, nunca debemos perder de vista la esperanza y que al final, todo esfuerzo tiene su recompensa.
Gracias por habernos acompañado hasta el final de la historia de Benito. Esperamos que esta reflexión haya tocado tu corazón y que te haya recordado que en la vida, todos tenemos la fuerza para superar nuestras propias tormentas. La historia de Benito nos enseña que, aunque el camino sea difícil, la esperanza siempre nos puede guiar. Si disfrutaste de esta historia, te invitamos a regalarnos un like y a compartir este video con esa persona que sientes que necesita escuchar un mensaje de esperanza y resiliencia. A veces, una simple historia puede ser la chispa que necesitamos para encontrar un nuevo rumbo y mirar la vida desde una perspectiva diferente. Así como Benito, tú también puedes superar cualquier obstáculo y encontrar la luz al final del túnel. Gracias por ser parte de esta experiencia y por valorar este mensaje. Cada uno de ustedes, con sus propios retos y fortalezas, también forma parte de historias de vida y superación. Que esta historia te inspire a seguir adelante, a abrazar las segundas oportunidades y a confiar en tu capacidad para brillar incluso en los momentos más oscuros. Nos vemos en la próxima historia. Que tengas un día lleno de paz y bendiciones.